Hola, Alfonso, Hola, hola, ¿cómo están? bien, bien, Aquí aquí, andamos ya, todo tranquilo. qué bueno, ¿qué tal la familia? Todos bien, aquí, ya sabes, en clase los chamacos. Bueno, mi chamaco. Ah, bueno, Igual que los tuyos, supongo. sí, igual, en ¿Te línea. fuiste al Cibnor? No, estoy aquí en la casa, Ah, suave. estoy Qué bueno. Me da gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? todo bien, afortunadamente. Bien, ¿Tú bien. estás yendo a la UJAT? Poco. Realmente sí vamos a alimentar a los peces. Ahora que nos entregaron el nuevo laboratorio, pues tenemos que hacer unas remodelaciones. Mm, Así que sí es una buena friega, pero bien, ahí vamos, qué ahí bueno, vamos. me da gusto. Sí, Este, ¿Compartes la presentación para ver qué onda? sí. ah, ¿La ves? Sí, sí se ve bien. A ver, la voy a poner grande. Sí, se ve bien. Sí, sí, sí se ve bien. Perfecto, ya. Ah, mira, como Bueno, yo tengo tú. algo de control en el chat, dice Lawrence, por cierto, hola Lawrence. Dice, hola, buenos días Alfonso, un gusto tenerte hoy en nuestro seminario. Un fuerte abrazo. Ah, gracias, gracias. Bueno, pues, déjame silenciar a todos y apagar cámaras, porque si no, luego es un relajo esta parte. ¿Verdad? Ni modo, es algo, es de lo que te toca. ¿Solo se ve la pantalla o se ve alrededor de mi... Nada más ves mi pantalla de PowerPoint? Sí, solo se ve la pantalla Ah, de ok. PowerPoint. Bien, bien. Pues ya, a dar, ahora sí. Pues, vamos a Claro. esperarle unos 3 minutitos a que se terminen de conectar todos y listo. Y luego apenas, de hecho apenas se Ese están día, pero conectando. llamaron. Es que ya ves que tengo la asociación de especialistas soy el presidente de esa cosa, pero no le habíamos podido sacar la cuenta de banco. Y resulta que nos citaron el gerente del banco de la Ah, Escocia, donde estamos haciendo la apertura de cuenta. Y ah, ya fuimos a firmar, ahora sí que el comité. Y oh, qué nos citó a padre. las 10. Según yo dije me conecto, pero era dentro del banco, entonces no te dejan conectarte. Ya sé. Y Sí, ya, sí. por eso tuve que salir, pero ya entregaron el acta de Bernardo. Ya, no, de hecho apenas la voy a hacer. Yo creo que la Ah, bueno. hago hoy. No, la tenemos que firmar todos. Sí, sí, sí. Yo creo que se ¿No? la paso a Dariel y ya que Dariel te la pase a ti para Vientos, que ya vientos, quede. sí, no te preocupes. Ya sabes que vamos sin problema. Y ya a punto de salir el Sí. primero. No, y hoy se me titula una alumna, Ah, ahorita de maestría a las 12, así que tengo que volverme a conectar a las 12. Y mi hijo tiene una reunión que le llaman tripartita, entonces ahí para ver cómo va y los avances y tenemos que estar los papás, entonces puro estar ah, conectado hoy. ok. Ahora sí que puro trabajo Sí, de computador, ya, de sentado, digámoslo así. Dice parte del María de show. Los Ángeles Navarrete. Buenos días, Alfonso. Qué bueno poder escuchar sobre tu tema de investigación. Bienvenido. Ancina Pero es. bueno, pues ya. Ah, a mí lo que me parte es cuando tienen bronca con el internet y que no, Sí. no sé, se pone y como es por duplicado lo mío. En tu caso es duplicado. No, imagínate la gente acá bien jodida, bien pobre, que tienen tres, cuatro, cinco chequitos y todos y de ranchería. Ah, muchos ya aquí, bueno, muchos si están ya más grandecitos, pues tienen que ir a la primaria, a la secundaria, lo que era telesecundaria, ¿no? Y ese Ujú, tipo de cosas. Pero sí, la conectividad y la calidad, pues es mínima claro, de los pobres chavos. Pero bueno, parte de la tristeza. ya sé. Dice Dariel, buenos días, amigo Poncho, saludos. Saludos, saludos. Pues
pues hay Pues que platicar un poco la historia. Cuando tú indiques, ¿eh? vamos dándole inicio, ¿vale? Correcto, sí. Sí, sí. Bueno, Tú mandas. a ver, vamos a empezar. Son las 9 y por los compromisos que también tienes más que nada, ¿no? Bueno, bueno, pues bienvenidos todos a este seminario de la Academia de Acuicultura. En esta ocasión tenemos un invitado especial, el doctor Carlos Alfonso Álvarez González de la UJAP. Perdón, el doctor Carlos Alfonso es hidrobiólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Obtuvo su maestría en ciencias con especialidad en manejo de recursos marinos por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN, CICIMAR IPN. Su doctorado en la misma institución, en el Grabación activada. Ay, déjame silenciar. Listo. Es su doctorado en el CICIMAR, trabajó lo que es especialista en acuicultura, fisiología digestiva e nutrición en organismos acuáticos. Actualmente es profesor investigador titular CTC base desde el 2004 a la fecha, adscrito a la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT. Es miembro del cuerpo académico en consolidación, aprovechamiento en recursos acuáticos en el Laboratorio de Acuicultura Tropical a partir del 2018 a la fecha. Es investigador nacional nivel 2, es miembro regular de la Academia Mexicana de la Ciencia a partir del 2017 a la fecha. Es profesor con perfil deseable PRODEP del 2020 a 2026, responsable de 4 proyectos de extensionismo, 9 proyectos de transferencia tecnológica, programa de estímulos a la innovación PAY y 11 proyectos de investigación financiados. Es director de 38 tesis de licenciatura, 30 tesis de maestría y 10 de doctorado, además de haber recibido 5 jóvenes investigadores en estancias postdoctorales, un investigador por el programa de retención del CONACYT y contar con la colaboración de 2 investigadores cátedra CONACYT de la generación 2016 y 2018. En cuanto a sus publicaciones, cuenta con 124 artículos en revistas indexadas, 101 en JCR, 66 publicaciones de divulgación, 13 memorias en extenso, 26 capítulos de libro, 5 libros y una patente. Tiene una presentación en más de 165 eventos científicos nacionales e internacionales y es miembro de la red CITED Larva Plus 2017-2020. Y aparte es editor asociado de la revista Development Physiology Frontiers in Physiology. Y pues es un gran investigador y un muy buen amigo. Y pues me da mucho gusto poder tenerte en este seminario y yo sé que va a ser muy interesante tu plática como siempre, amigo. Y pues bueno, sin más, te dejo el micro y la cámara. Recuerden, las preguntas al final vía chat o raise hand o levantando la mano, cual sea, en su programa. Y pues bueno, adelante, Alfonso. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Lalo. Y bueno, es un gusto estar con ustedes. Al final yo viví muchos años allá en La Paz, así que mi corazoncito está allá. Tengo buenos amigos así como Eduardo, Dariel, el doctor Sivera, que fue mi tutor en el doctorado y en la maestría también. Y pues en Cisimar también. Buenos amigos. Les platicaré un poco sobre lo que hemos venido trabajando, en mi caso, los últimos 18 años en la UJAT, como nos conocen. Somos la universidad estatal y en el caso de un servidor, pues estoy en la División Académica de Ciencias Biológicas, en el laboratorio de acuicultura tropical, aunque ahora tenemos un nuevo laboratorio que es el laboratorio de fisiología en recursos acuáticos que estamos por inaugurar. En este caso, la plática que quería darles un poco es sobre los avances en la fisiología digestiva del peje lagarto, que es un pez icónico de ahí de Tabasco. Y bueno, pues sabemos que la política actual, pues el peje es algo que es muy conocido, ¿no? Bueno, yo trabajo con el pez. Entonces, en este caso, hemos colaborado con varias instituciones, incluyendo la UABC, el CIPNOR, con Dariel, con Mario Galaviz, con la gente de la UNICACH en Chiapas, para un proyecto en particular que ahorita les voy a platicar. Bien, este es el equipo de trabajo. Como verán ahí, pues somos
bastantes personas las que estamos colaborando, en este caso el doctor Rafael Martínez García, que es el responsable de nuestro cuerpo académico. En las universidades nos agrupan bajo este esquema, varios de ustedes lo saben. La doctora Rocío Guerrero, la doctora Susana de la Rosa, la doctora Susana Camarillo, quien además estuvo muchos años allá en CIPNOR, eh, la doctora Karina Álvarez, en este caso los dos colegas cátedra, el doctor Emir Peña y el doctor Uriel Rodríguez, y actualmente pues que tenemos a la doctora Claudia Maitorena y a la doctora Andresa Teles, que ustedes además la conocen muy bien, ambas egresadas del CIPNOR y ahora en estancias postdoctoral con nosotros, la maestra Gloria Asensio, que bueno, ya está pronta por doctorarse, y el maestro Tilio Méndez, que es también compañero de la universidad, que ahora de hecho está haciendo su doctorado. En este aspecto, bueno, la división, estamos en Villahermosa, diremos en las orillas de la ciudad, y justamente nuestra instalación está aquí en el fondo, ¿no? Este es el área administrativa y nosotros estamos aquí al fondo. Es un lugar muy bonito, pues es tropical totalmente, como se dan cuenta, y si no han venido a Tabasco, pues los invito a que vengan a conocer. Nosotros tenemos varias áreas, en este caso tenemos áreas de bioensayo, donde tenemos varios sistemas de recirculación, toda cantidad de experimentos que necesitemos, un área donde tenemos los reproductores de peje de lagarto y de otras especies también, donde mantenemos un invernadero, donde hemos estado trabajando cuestiones de acuaponia. Tenemos un área de análisis químicos proximales, que estamos, donde hacemos nuestros análisis de las dietas. Tenemos el laboratorio en fisiología y recursos acuáticos, la FIRA, que de hecho ahora van a las nuevas instalaciones. Son algunos de los equipos que tenemos para hacer desde bioquímica, cuestiones de enzimas metabólicas digestivas, expresión genómica y pH-stat, histología. Entonces tratamos de hacer un poco de todo. Estas son algunas de las especies con las que hemos trabajado, no son las únicas. Al hacer mucha investigación en fisiología digestiva y nutrición, nutrigenómica, pues hemos trabajado con una gran cantidad de especies. Las de nosotros, aquí en el Tabasco, pues son mojarras nativas como las que ustedes ven ahí, tenguayaca, castarrica, paletas y tilapia, que además es la única especie que se cultiva comercialmente en Tabasco. Y hemos logrado colaborar con otras instituciones, por ejemplo, con investigaciones en robalos, langostinos, camarón, pulpo, totoaba inclusive, entre otras especies. Entonces hacemos un poco de todo, reproducción, aquí están un poco de las líneas que trabajamos en general, y bueno, enfocado en peje lagarto, es reproducción, larvicultura, nutrición larvaria, desarrollo morfofisiológico, fisiología digestiva, nutrigenómica y transcriptómica, y desarrollos de alimentos balanceados, así como, bueno, seguir optimizando los sistemas de cultivo, donde esta investigación, si bien mucha de ella es básica, pues la llevamos o tratamos de llevarla a un contexto ya aplicado. Eso lo veremos un poquito más adelante. Eh, para los que no conocen el peje lagarto, el pez es un pez de agua dulce, ancestral, un pez que tiene características de ser un respirador aéreo, es decir, no necesitamos oxígeno en las tinas, puede resistir sin ningún problema altas concentraciones, por ejemplo, de amonio, nitritos, nitratos. Vive en pantanos, por supuesto, entonces es muy resistente a calidad de agua baja, y al no necesitar oxígeno, su facilidad de cultivo y su facilidad en el manejo ha permitido que desde hace más de 35 años que se iniciaron los estudios, a la fecha, pues sea una de las especies donde el ciclo está cerrado y ya hay empresas produciendo alevines y produciendo y engordando animales. No son muchas, pero poco a poco la especie ha ido ganando terreno en Tabasco y en la región, tanto Campeche, Chiapas, sur de Veracruz, y hemos hecho algunas colaboraciones, por ejemplo, con Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, donde también la especie se encuentra, ¿no? En el caso de la larvicultura, los huevos son muy grandes, comparados con peces marinos, por supuesto, 3 milímetros, son huevos grandes. Cuando la larva eclosiona, alrededor de las 36 horas después, a 30 grados, se requiere alta temperatura, es una larva grandota de 3.5 milímetros, donde tiene una gran cantidad de vitelo, el cual le dura todavía 3 días más en absorberse,
y de ahí vamos a tener entonces una larva eclosionada alrededor de los 4 días después de la eclosión, donde después de la fertilización el vitelo le dura, les digo, 3 días, hay una fase de alimentación endotrófica, luego vamos a tener ya una larva entre los 5 y 8 días endoexotrófica, ya aperturó boca, aperturó ano, ya empieza a comer y en este caso usamos alimento vivo para los primeros días de crianza, y de ahí a partir de los 9, entre los 9 y 15 días, en función de la temperatura, ya es una alimentación exotrófica donde vamos cambiando los alimentos para llegar a lo que nosotros, bueno, yo le digo deshabituación, lo conocerán como weaning, pero para mí es un término erróneo, pero bueno, la deshabituación hacia alimentos balanceados. Generalmente en este aspecto, el alimento balanceado que normalmente se usaba, el alimento de trucha, solo hay dos en el mercado, para acá, para Tabasco, que es el de trucha y el de tilapia. Y el de tilapia no le sirve y el de trucha, que es el que se ha usado, le funciona. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas interesantes bajo este aspecto. Entonces, los primeros estudios que hicimos hace más de 10 años son estos: el de histología, el entendimiento de la morfología digestiva, y en este caso se hicieron todos los cortes histológicos, como ustedes lo conocen, ustedes saben hacer, lo han hecho seguramente, y bueno, vimos que al principio es una larva que no está, su sistema digestivo no está diferenciado entre la eclosión y los primeros 3 días. Tubo recto, indiferenciado, cédulas cilíndricas. Después viene ya a partir de los 2-3 días ya se detectan las células exócrinas, la larvita ya apertura boca, apertura ano, y aunque tiene vitelo empieza a comer y empieza la segmentación del sistema digestivo. De ahí, a partir de los 4 o 5 días después de la eclosión, ya inicia la segmentación completa, se ve un primordio de estómago y se detecta sin ningún problema en este caso el intestino, empieza ya lo que es la diferenciación celular. Inclusive empieza a observarse el estómago, algunas células, como verán aquí, células gástricas, y de ahí a los 10 días este animal tiene un desarrollo muy rápido, con un crecimiento muy rápido también, ya tiene su sistema completamente diferenciado, un estómago completamente formado con sus píloros, el píloro cardíaco, el píloro, eh, ¿cómo se llama? De los ciegos pilóricos, el gástrico y el intestinal, y de ahí ya tenemos un intestino no muy largo, pero que está completamente bien diferenciado con las células, los enterocitos y las microvellosidades y vellosidades totalmente formados, y todas las capas de mucosa, submucosa, serosa y muscular. Entonces es un pez de muy rápido desarrollo. El periodo larvario nada más dura escasos 15 días, pero en ese periodo tenemos grandes problemas como es el canibalismo, aspecto que tratamos de controlar pues con un manejo extenso durante ese periodo, y eso pues obviamente eleva un poco los costos, además que requerimos afortunadamente solo náufilos de artemia como el primer alimento, entonces por la boca grande que tiene este animal desde que eclosiona. Estos son algunos de los sistemas que verán cuando hacemos la reproducción. Normalmente usamos hormona, se da 35 microgramos por kilogramo de la hembra, solo es una dosis que se aplica, y como las hembras son más grandes, alrededor de las 17 horas tenemos que meter, después de la inyección, metemos una hembra con sus 3 machos, hembras de aproximadamente 3 a 4 kilos, los machos son más pequeños, por eso se requieren más machos, y a las 17-20 horas ya tenemos un desove completamente fertilizado, y pues podemos empezar a hacer la larvicultura. En este aspecto, pues hicimos de los primeros estudios también, así como los de histología, hicimos los de enzimas digestivas y la digestividad in vitro para tratar de desarrollar dietas en los periodos tempranos de desarrollo. Aquí está un poco cómo se va dando. A las 15 horas ya vemos los huevos fertilizados, a las 72 la larva presenta una glándula donde se pega a las paredes, una glándula adhesiva. A las 72 horas la absorbe y empieza el nado, aunque todavía tiene vitelo. De ahí hacemos los cambios a los sistemas de recirculación en tinas de 70 litros aproximadamente, metemos unas 3.000 larvitas para
que se den una idea, una hembra que lo que pone en número de huevos es alrededor de 10.000 huevos por kilogramo de hembra. Entonces, con una sola hembra o dos, tenemos una gran cantidad de larvas. De ahí, bueno, hacemos el seguimiento de la larvicultura, las dietas o el alimento, el proceso de alimentación es nauplio de artemia al principio, del momento que apertura boca hasta casi siempre procuramos dar 10, 12 días de nauplio de artemia. A la par vamos metiendo biomasa de artemia congelada, luego hacemos una mezcla entre la biomasa de artemia con el alimento que normalmente usábamos, el de trucha, y se hace una especie de galleta, y después ya vamos deshabituando al alimento seco. Entonces, a partir de los 16 días en adelante ya son considerados juveniles y están muy bien adaptados al alimento artificial. En el caso de esta parte, como les decía, son de los primeros estudios, tomamos muestras a los 9 días, a los 15 y a los 31, es decir, larva, lo que llamaríamos un prejuvenil, donde ya está completamente listo el sistema digestivo, y a los 31, que es un juvenil perfectamente desarrollado, para hacer los estudios de ontogenia enzimática. Entonces aquí verán, este fue un trabajo que hizo el ahora doctor Frías Quintana, que ahora es investigador en el IPOCA, y él realizó esta investigación. Solo les voy a marcar pues algunos puntos relevantes. Por ejemplo, la pepsina se detecta rápidamente a partir de los 3-5 días post absorción de vitelo. Tenemos la presencia de quimotripsina muy rápidamente, lo cual es diferente, por ejemplo, con peces marinos, donde normalmente la tripsina es la que dispara y la tripsina es detonador de quimotripsina. En el caso de peces de agua dulce, ya hemos detectado que primero es la quimotripsina y después la aparición de la tripsina. Entonces, un dato interesante, porque esta enzima es la disparadora del resto de las enzimas. Y, por ejemplo, la carboxipeptidasa, que la detectamos en el día 3, 4, quiere decir que hay una rápida absorción, no solo de los componentes del vitelo, sino también del alimento, porque tienen esa etapa endoexotrófica, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la lipasa, amilasa y fosfatasas, igualmente se detectan muy rápido. Entonces, un pez con un desarrollo ontogénico digestivo muy acelerado, y además hicimos las electroforesis, y donde se detecta que a partir del 5 hay dos isoformas de pepsina, aunque detectamos una tercera al día 31, y en el caso de las proteasas alcalinas, como verán, pues aparecen dos primero, luego son tres que se mantienen constante, y ya en animales más grandes hay más isoformas. Entonces es un dato que nos sirvió bastante para entender en qué momento podríamos realmente intentar la deshabituación, o si había posibilidad de hacerla más temprana. El problema principal, repito, es el canibalismo que presenta esa especie. De ahí entonces tomamos esos puntos que les comentaba para entender la parte digestiva in vitro. Queríamos desarrollar dietas para una deshabituación a los 9, 10 días, luego, pues cuando normalmente la hacemos, entender entre 15 y 16 días, y ya con juveniles, unas dietas más bien desarrolladas para la especie. Tomamos estos puntos, fuimos con empresas que fabrican alimentos balanceados, he trabajado con algunas de ellas, nos dieron una lista interesante de ingredientes que son comerciales, y les tiramos con el pH estado digestividad in vitro. Lo hacemos para la fase ácida, para la fase alcalina, en los diferentes días, y como verán, estos son a los 9 días, el ácido, el alcalino, o sea, hacemos la suma total y le damos un porcentaje de digestibilidad usando la hemoglobina o caseína como el control, el ingrediente control. Y estos que ven resaltados en amarillo son aquellos ingredientes que tienen una alta digestibilidad in vitro para el día 9, para los animalitos o larvas del día 9. Luego verán ustedes que cambia un poco el esquema para las larvas del día 15, donde, por ejemplo, tenemos harinas de sangre, harinas de pescado, camarón y jaiba, como las que tienen una buena digestividad in vitro, a diferencia del anterior, que por ejemplo ahí se incluyó víscera harina de carne y víscera de pollo. Y en el caso ya de animales de 31 días, que son juveniles perfectamente desarrollados, cambia también y se incrementa el número de ingredientes que pueden aprovechar los animalitos. En este caso verán inclusive harinas de cabeza de camarón, harinas de jaiba, tenemos más harinas de pescado, y sigue apareciendo la harina de pollo. Entonces, de ahí también tomamos muestras, hicimos la determinación de aminoácidos libres totales para los 3 días, 9, 15 y 31,
y esta pues es por acción, ya sea porque sea una proteína prehidrolizada o la acción de endoproteasas, como la carboxipeptidasa o aminopeptidasa, que van a liberar aminoácidos y bueno, estos son absorbidos rápidamente. Entonces verán ustedes resaltados algunos de los ingredientes que nos dan una muy buena liberación de aminoácidos en la fase ácida, es decir, cuando usamos el extracto estomacal de los animalitos, y de la fase alcalina cuando usamos el intestino. Verán ingredientes como la harina de calamar, gluten de trigo, nos sorprendió que hay una buena liberación, luego se regresan o se repiten las harinas de jaiba para las 3 tallas, las harinas de pollo, de sangre de pollo, soya, que también normalmente se usa en la acuicultura, y bueno, los hidrolizados, ya en este caso de pescado, que se usan muy seguido. De ahí entonces, también cuando el doctor Frías Quintana realizó su maestría, en este caso son de los primeros estudios, repito, evaluamos entonces y diseñamos 3 dietas. Una dieta que le llamamos control con pescado nada más para larvas, luego una dieta que incluimos calamar porque nos pareció interesante el ingrediente con una alta digestividad y liberación de aminoácidos para animales de alrededor 10, 15 días después de la eclosión, donde vamos a probar estas dietas. Una dieta mezclada de renders que está teniendo muy buen impacto en el desarrollo de alimentos para acuacultura. Mezclamos harina de pollo y harina de cerdo. Luego hicimos la mezcla de pescado con gluten y los renderers, pollo y cerdo con gluten de trigo, que nos había dado buen resultado. A estas dietas, con las enzimas de los peces, hicimos digestividad in vitro y aminoácidos libres totales. La de pescado y la de calamar dieron buenos resultados en in vitro. Las otras no tan buen resultado en in vitro, como verán acá, las de renderers, la de pescado, gluten de trigo, renderers trigo, y metimos la dieta comercial de trucha también para ver cómo se daba la respuesta. DSO es dieta de trucha. En la liberación de aminoácidos se libera una buena cantidad de aminoácidos en las 2 fases, y de ahí hicimos el experimento in vivo. Y lo que obtuvimos, aquí nada más les muestro los resultados de crecimiento, hay en el artículo un poquito más de información, y lo que también nos interesó mucho y obtuvimos es que la dieta Renderers, la que está mezclada cerdo-pollo, tiene el mismo resultado, tan buen resultado como la de pescado. Esto nos alentó entonces a seguir investigando sobre las de Renderers, y actualmente desarrollamos fórmulas donde ya no necesitamos meter ni harina de pescado ni aceite de pescado, y estamos teniendo una muy buena respuesta. Inclusive la dieta de trucha que ven acá a la derecha, DCO, da más bajo resultado que las dietas que diseñamos ya con base en la fisiología digestiva para las larvas. De ahí entonces, bueno, otro de los estudios que se trabajó fue la caracterización de proteasas ya en juveniles. Estos fueron animales ya más grandes, estamos hablando de animales de más de 15 gramos de peso. Y bueno, esa es la clásica caracterización parcial de proteasas, en donde vimos los pHs óptimos. Por ejemplo, en el estómago es 2, en el intestino el pH donde hay la mayor actividad es 10. Son muy estables los pHs ácidos, tienen una buena resistencia a los cambios de pH, y en los alcalinos 8 y 12 son bastante termoestables, desde los 25 hasta los 45, y en el caso de para proteasas ácidas, para proteasas alcalinas de 35 hasta 55. Esa diferencia de 10 grados es común en los peces, son más resistentes siempre las proteasas alcalinas. Y ya la digestividad in vitro, perdón, la electroforesis, pues nos mostró aquí solamente, digamos, las 2 isoformas de pepsina, no las 3 que originalmente encontramos, solo encontramos 2 para este estudio, y se inhibió una de ellas, que es con pepstatina completamente, y la otra fue una inhibición parcial. Entonces, la parte estomacal es bastante resistente a inhibidores. Por ejemplo, si usáramos ingredientes vegetales, funcionaría el estómago sin tanto problema. Y en la fase ya alcalina, el intestino tiene o presentó ahora aquí 5 isoformas. Anteriormente en larvas habíamos detectado 3, aquí salieron 2 más. Y bueno, dependiendo del tipo de inhibidor, ya sea por ejemplo TLCK o TPCK, que son específicos de tripsina y quimotripsina, se inhibe específicamente alguna de ellas, mientras que por ejemplo los generales como PMSF o
soybean trypsin inhibitor 1, SBT1, nos inhibe una buena cantidad de las isoformas. Aún así, quedan algunas isoformas que siguen funcionando, lo cual igual nos alienta a seguir probando no solo ingredientes, por ejemplo, como los renderers, que son animales de origen animal terrestre, sino también algunos ingredientes vegetales que hemos ido haciendo poco a poco este tipo de estudios. Bueno, y la inhibición ya in vitro, pues igual el pepstatina inhibe bastante la pepsina, al menos una de las isoformas, y en este caso algo que también nos sorprendió es que la fenantrolina, que no es un inhibidor, es un quelante, un secuestrador de cationes y iones, al secuestrar los metales sí inhibe, por ejemplo, en este caso fuertemente lo que serían las endopeptidasas. Entonces ahí también nos da una pauta para entender un poquito más lo que está pasando. Les platico que pues la perseverancia es algo que te permite obtener algo más. Nosotros habíamos planteado hacer el transcriptoma a lo largo del desarrollo, aspecto que buscamos un proyecto financiado en algún momento y desafortunadamente no lo obtuvimos. Sin embargo, teníamos otros recursos y hicimos el transcriptoma a lo largo de la ontogenia. En este caso fue el trabajo de Martínez Burguete, actualmente estudiando el doctorado con nosotros, esta fue su tesis de maestría, y tratamos de ver las diferencias ya en el transcriptoma a lo largo del cambio del periodo larval en función también de los tipos de alimento. Aquí, pues, como no teníamos mucho presupuesto, englobamos early larvae o early stage, larvas de 1 y 2 días todavía con vitelo, luego mid stage de 3 a 5 días después de la eclosión, que ya tienen la alimentación heterotrófica o lecitotrófica, como también la van a encontrar, y los late larvae, que son animales de 7 a 9 días de edad. Usamos nada más los primeros días para tratar de entender qué pasaba, y lo interesante de esto es que, bueno, se separa claramente la parte de los primeros días del desarrollo en función del tipo de alimento y de la absorción del vitelo, las larvas lecitoexotróficas, que son las que tienen vitelo pero ya comen alimentos, y ya las larvas que solo comen alimento, en este caso vivo. Y lo interesante es que obviamente los cambios, si comparamos el early stage, perdón, con mid y con late stage, es donde se prende una gran cantidad y una sobreexpresión de muchos genes, mientras que al principio son genes relacionados a la absorción del vitelo. Entonces, hay cambios bien interesantes y de ahí se hizo un trabajo que, bueno, está sometido y ya está, esperamos que nos lo acepten en estos días, en Aquaculture Research, donde ya vemos los marcadores nutrigenómicos para enzimas digestivas y sus receptores, hormonas digestivas, sus receptores, y estamos trabajando con cambios en el esqueléticos y tratando de buscar, por ejemplo, genes relacionados al canibalismo. Es algo que también estamos empezando a estudiar. De ahí, bueno, era lo que les quería enseñar un poquito. Este es el gran problema. En 2016 aplicamos a la Computadora de Ciencia Básica y afortunadamente en un proyecto donde está el doctor Dariel Tovar, está el doctor Mario Galaviz, está el doctor Miguel Sáenz, que colaboran en el proyecto para entender o estudiar la fisiología digestiva en larvas y juveniles de lagarto usando técnicas histológicas, bioquímicas y moleculares. Actualmente este proyecto, la pandemia nos afectó como a todo el mundo y afortunadamente nos acaban de dar una prórroga de un año más, entonces lo terminaríamos si todo sale bien en 2022. Y esto nos ha permitido pues empezar a entender un poco más qué está pasando, pero además usando o desarrollando lo que llamamos dietas funcionales con prebióticos, probióticos y nutracéuticos. Es algo que hemos estado trabajando y donde los colegas de ahí del CIBNOR y de la UABC y ahora de la Universidad de Granada y otras universidades que están colaborando nos han ayudado. Entonces se hizo un primer estudio donde incluimos beta-glucanos en las dietas para, en este caso, juveniles, como tenemos que trabajar las dos fases, larvas y juveniles, metimos beta-glucanos, desarrollamos la dieta base, que es la que ustedes ven y es una de las que hemos estado tratando de mantener a partir de los estudios previos que les mostré, en donde si ven, pues tenemos puros byproduct, no tenemos harinas de pescado, metemos un porcentaje muy pequeñito de hidrolizados, nada más de hidrolizado pescado, nada más para que les dé esa necesidad de atractabilidad de la dieta.
Y en este primer estudio incluimos betaglucanos en porcentajes de 0.5, 1, 1.5 y 2%. Aquí ven, estos son parte de los resultados. No encontramos muchas diferencias en cuanto a la investigación. Lo que encontramos fue, por ejemplo, una tendencia donde conforme aumentamos los betaglucanos hay un mayor crecimiento, quiere decir que hay un buen aprovechamiento no del betaglucano, ese no es indigerible, pero de la microflora, la microbiota asociada al tracto digestivo, que no hemos todavía profundizado mucho en ese tema, aunque ya hicimos un trabajo de metagenómica, pero todavía no hemos profundizado en cómo cambia este aspecto, pero bueno, sí la inclusión de betaglucanos marca esta ligera tendencia, solo encontramos una diferencia en el caso de la actividad quimotripsina y evaluamos a partir del transcriptoma, se hicieron los programas específicos para medir, en este caso, TGF, MUC2, el lisozima, la cual medimos en el intestino y tampoco encontramos diferencias, aunque a lo mejor nos faltó más tiempo de experimentación aquí. Encontramos una ligera tendencia en donde el factor transformante, las mucinas y la lisozima tienen un incremento con un porcentaje de 1.5 de betaglucanos. Sin embargo, como eran pocos animales, tuvimos algunos detalles de mortandad, pues eso no nos permitió obtener más muestra ni alargar más el periodo para tratar de encontrar estas diferencias a nivel de una sobreexpresión, por ejemplo, de estos tres genes importantes, unos para el sistema inmune y otros para la generación de moco en el epitelio intestinal. De ahí hicimos otro experimento donde por el proyecto habíamos comprometido probar MOS, semanaoligosacáridos. Este fue un poco más claro, lo hicimos un poco más de tiempo con la tesis de maestría de Isabel Nájera, la anterior fue de la maestra Karen Nieves, y afortunadamente aquí se diseñaron las dietas sin problema, como verán son alimentos que están como son para larvas o prejuvenil, que tratamos de hacerlo alimentos con 50-52% de proteína, 12, entre 12 y 13% de lípidos. Y lo que obtuvimos fue algo interesante. Aquí metimos una dieta control sin MOS y metimos .2, .4, .6, .8 y la contrastamos contra la dieta comercial de trucha. Entonces obtuvimos una muy buena respuesta en crecimiento específico, en ganancia en biomasa, disminuyó el factor de conversión alimenticio, mientras que la dieta de trucha para estos organismos se va muy arriba, es una dieta diseñada para trucha, es un pez de agua templada que requiere otro tipo de nutrientes y que si bien la hemos usado no es la mejor dieta. Y aquí lo notan, por ejemplo, en el crecimiento, donde los peces alimentados con el suplemento de .2 son los más grandes, luego se agrupan los del resto del manán y al final la dieta de trucha es la que peor crecimiento nos da. Y como pueden observar aquí, por ejemplo, en el caso de .4, el índice hepatosomático y viscerosomático nos da una buena cantidad y nuevamente la de trucha nos da una mayor cantidad de grasa visceral, lo cual pues tampoco es bueno para los organismos. Hemos detectado animales que tienen hígado graso y justamente al usar el alimento de trucha. Por otra parte, nuevamente medimos actividad enzimática y se resalta aquí que en el caso de .2 a .4 es donde se dan los mayores valores para proteasa ácida, alcalina, tripsina, carboxipeptidasa, lipasa y amilasa. Y algo interesante es que las fosfatasas se elevan muchísimo con la dieta de trucha. La fosfatasa, si bien es una enzima importante, una enzima hidrolítica importante para la liberación de fósforo a partir de los nutrientes, también es una enzima que está relacionada con problemas de sistema, de posibles enfermedades. Lo diré así, no voy a poder ahondar mucho ahorita, pero el incremento de las fosfatasas también nos habla de que puede haber algún problema por el animalito, por la dieta que le estamos dando. De ahí hicimos otro estudio comprometido en el proyecto probando FOS, fructoligosacáridos. En este caso igual se realizó en juveniles y aquí fue muy claro, este fue del ahora estudiante de doctorado César Sepúlveda, fue su tesis de maestría y bueno, aquí están las dietas. Aquí medimos varias cosas, medimos histología, ya medimos actividad enzimática, que ahorita no se las muestro, pero igual se nota la tendencia, y medimos también la expresión genómica
de 3 genes específicos, en este caso OCC, MUC nuevamente y NOF2. Todos estos están para la integridad de la membrana de las células epiteliales del intestino y de la segregación de mucosa. Y lo interesante de esto es que aquí encontramos diferencias muy claras, donde por ejemplo, no les dije, el porcentaje de inclusión de las dietas va del 0.5 al 2%, y obtuvimos claros resultados en crecimiento, en tasa específica de crecimiento y un excelente factor de conversión alimenticio de 1.23 comparado con el resto de los tratamientos, y a la par las mediciones de la histología. El artículo tiene unas fotos muy bonitas, lo pueden revisar, está recién publicado este año. Igual 0.5 o 5% de FOS nos da muy buenos resultados en el epitelio intestinal, en las mediciones, una gran cantidad. Y nuevamente la dieta que hemos usado, la dieta de trucha, es la que peores resultados nos da. Inclusive, por ejemplo, aquí verán la sobreexpresión para las concentraciones de 1 y 1.5 para los 3 genes que estuvimos estudiando de la integridad de la membrana. Recientemente también, como hay compromisos con larvas, repetimos el experimento, pero ahora en animales que les dimos la deshabituación muy rápidamente, prácticamente a los 4 o 5 días después de absorción de vitelo y que empezaron a comer, empezamos a suministrar ya los alimentos balanceados, y aquí medimos nuevamente las ocludinas, las claudinas, las mucinas, y usamos igual sustituciones que van 3 sustituciones, una dieta sin el FOS para larvas, una con 2.5, 5 y 7.5 de FOS, y obtuvimos que el 7.5, a diferencia que con juveniles el mejor resultado fue con 5% de FOS, aquí 7.5 da excelentes resultados, nos da la supervivencia, pues obviamente siempre es más baja en periodos larvales, un 24%, para 7.5, mientras que la dieta control solo nos dio un 17%. Y en el caso de los genes que estuvimos analizando, 4 de ellos nos dieron un valor de sobreexpresión significativamente mayor para, en este caso, las ocludinas la SO2, para la claudina 3, para la claudina 15 y para la mucina 2. En este caso, para las concentraciones de 7.5 es donde .75 es donde se nos ve muy claramente las diferencias significativas y la sobreexpresión de estos genes, donde se atribuye a una mejor integridad de las membranas epiteliales, es decir, de los enterocitos, las uniones tight junction que les llaman, y la presencia del moco en las microvellosidades, en la parte de la vellosidad. Y por eso hay aparentemente una mejor absorción, ya sea por acción no directo del FOS, pero sí de la posible del microbioma asociado. Esto es algo que todavía tenemos que estudiar y ahorita les mostraré un poco más. Otro estudio que hicimos en larvas, fue de ya la maestra Iris López Hernández, que actualmente pues está iniciando o va a continuar con su doctorado. Trabajamos con la inclusión de la levadura que ha sido muy exitosa en los marinos, la levadura Davariomyces hanseníae. La incluimos en este caso en 3 concentraciones, 0.5, 1, 1.5. Sin embargo, ahí tuvimos, y lo tengo que admitir, un error en cuanto a la cantidad de levadura que incluimos, y se nos subió demasiado, tal vez también por la forma en que manejamos la dieta, y se nos fue ahora sí que a la 14, a la 15 y a la 16, es decir, excedimos la cantidad de levadura que inclusive recomienda el propio doctor Dariel, que la ha trabajado muchísimos años, y a pesar de eso, bueno, obtuvimos que al menos con el 0.5, el 10 a la 14, se da igual o se da un resultado similar que sin la levadura, pero conforme más levadura encontramos, también tenemos problemas, y lo que hipotizamos en ese sentido es que seguramente hay una sobrepoblación de la levadura en el tracto digestivo, lo cual tuvo efectos no tan buenos, por no decir malos, en la absorción de nutrientes a partir de los alimentos que dimos. Entonces ahora estamos repitiendo este experimento. Se sometió para evaluación en esta revista brasileña, portuguesa, estamos esperando
pero bueno, es parte de lo que todavía tenemos que repetir, pero bueno, estamos tratando de ver que sí, la sobredosis de la levadura puede ser contraproducente, en este caso para las larvas de peje lagarto. Bien, algunos artículos que actualmente sometimos del proyecto y que bueno, estamos en espera de que nos digan si los aceptan o no. Hemos estado trabajando con los estudios que hizo, por ejemplo, la doctora Guerrero Zárate, con digestividad in vitro de proteínas y lípidos en juveniles de peje lagarto, la expresión de genes y de las rutas de saturación y elongación de ácidos grasos. Este es del estudiante de doctorado del doctor Emir Peña, uno de mis amigos colegas cátedra. En este caso trabajamos cardiotoxicidad y edema, formación de edema en un tema ya de exposición al petróleo de las larvas y los embriones. Hicimos con una colaboración con Texas A&M, estamos tratando de entender cómo funciona la glándula adhesiva en las larvitas, y actualmente pues estamos también con un trabajo sobre la resistencia al amonio de la doctora, de la maestra Aranda, que actualmente pues se va al doctorado a la UNAM. Entonces están sometidos, estamos esperando, y actualmente pues tenemos algunas investigaciones en curso de una buena cantidad de colegas. En este caso tenemos tres doctoras en estancia, como vieron. En este caso, pues la doctora Claudia Maitorena, la doctora Andresa Teles y la doctora Antonia, que están haciendo tres investigaciones, dos de ellas encaminadas al proyecto, como es un simbionte y el uso de galactoligosacáridos en dietas para las larvas de atrópicos, y algo sobre el sistema neurológico, sobre todo por el problema del canibalismo que tenemos o que conocemos. Hay varias tesis doctorales en proceso, en el caso de la maestra Asensio, que está terminando su doctorado. Ella evaluó o está evaluando el triptófano en juveniles de peje lagarto. En este caso también tenemos una tesis doctoral enfocada específicamente al comportamiento canibalístico y algunos supresores como DHA y triptófano también, para ver si podemos mitigar el canibalismo. Tenemos la evaluación de bacterias probióticas nativas aisladas de otro de nuestros estudiantes doctorales, del maestro Jesús Contreras. En este caso, un análisis metagenómico que se está proponiendo para entender la microbiota intestinal. Ya publicamos algo sobre metagenómica, pero ahorita estamos justamente en el aislamiento. Ahí se disculparán, se me faltó un enter. El uso de microalgas, suplementos proteínicos y lipídicos de microalgas para larvas y juveniles de peje lagarto, de la maestra Jenny López, y el estudio transcriptómico para la determinación sexual a partir de larvas hasta adultos en las gónadas de peje lagarto. Esto lo está haciendo el maestro Otilio Méndez en su doctorado. Y algunas tesis de maestría ya relacionadas igual al proyecto. Tenemos dos: el uso de HOS, oligosacáridos, y la adición del butirato de sodio, igual propionato de sodio, para juveniles de atrópicos. Y hay uno más que en una colaboración que tengo con otro colega de aquí de la división, el doctor Gabriel Núñez, que él es ecotoxicólogo, donde estamos empezando a meter microplásticos en dietas para ver en larvitas qué pasa en el microbioma intestinal y las enzimas digestivas de nuestro pez. El grupo de nosotros, como ven, somos grandes, somos bastantes, tenemos muchas colaboraciones. En este caso, pues hemos logrado tener 5 proyectos financiados desde 16 a la fecha: 1 PRODEP, 2 de ciencia básica y 2 del programa de estímulo e innovación en ese periodo. Entre el grupo, no yo, todos nosotros, hemos logrado sacar alrededor de 75 artículos, y hay varios en evaluación, 6 capítulos de libros, 5 artículos de conferencia y la patente que mencionó Eduardo. Hemos formado en este periodo 2 estudiantes de licenciatura, 26 de maestría y 11 de doctorado entre el grupo. Pues obviamente participamos, como estamos en universidad, tenemos que colaborar en los programas de estudio,
y partimos en las reestructuraciones de la maestría en ciencias ambientales, el doctorado en ciencias en ecología y manejo de sistemas tropicales y nuestra licenciatura en biología. Y ya tenemos algunos proyectos de vinculación, los tuvimos con el PEI, 3 desarrollos tecnológicos para peces de agua dulce y peces marinos, y 2 proyectos comunitarios para poner pequeños laboratorios en zonas rurales para gente de comunidad. Entonces, lo interesante de todo esto que hemos hecho, y hay más cosas, es que esto lo tratamos de llevar a una aplicación real. Hace algunos años ya publicamos este libro en colaboración varios de nuestros colegas y algunos de los que iniciaron la PG Cultura, como se le denomina aquí. Hicimos ya granjas, laboratorios de producción de semilla de peces nativos de agua dulce, en este caso peje lagarto y mojarras nativas. Hemos hecho transferencias o extensionismo hacia comunidades rurales, por ejemplo, este fue a Chiapas, en la reserva de la Encrucijada. Montamos un laboratorio y un sistema de engorda. A la UNICATS también le hicimos transferencia para que montaran sistemas, porque el peje lagarto también está en Chiapas, allá le llaman pez armado. Hicimos con una comunidad, aparte del laboratorio, engordas con jaulas flotantes en uno de los ríos, a partir de la laguna El Viento en pantanos de Centla. Con el PEI tuvimos la buena fortuna de montar un laboratorio para una empresa privada con sistemas de recirculación y energía fotovoltaica, y este proyecto fue muy exitoso y actualmente pues también producen tilapia, mojarras nativas y peje lagarto, y a ellos engordan, tienen su granja. Y recientemente, el año pasado, concluimos un proyecto FORDECID en colaboración con el Centro de Cambio Global, donde hicimos otro pequeño laboratorio para producción y algunos sistemas de engorda para consumo local, autoconsumo, con comunidades de Centla, aunque del lado de Campeche, en la Laguna del Cometa. Y bueno, estos son algunos de nuestros colegas, colaboradores. Somos un grupo grande, además tenemos la red Larva Plus, que hemos estado estudiando mucho sobre, en nuestro caso, larvas de peces de agua dulce. También pues está con ustedes, ahí está Jurel, están otras especies con la UABC, pues Totoaba y alguna curvina que han estado trabajando, y otros colegas tanto de México como de otros países. Y en este caso pues ven a nuestros colaboradores, tanto nacionales como internacionales. Hemos logrado ampliar nuestra red de colaboración y eso nos ha permitido pues tratar de ser bastante productivos. Entonces con esto yo concluiría mi plática, espero no haberlos aburrido mucho. Y este es un lema que a mí me gusta mostrar: el trabajo en equipo es lo más importante para fortalecer al grupo. Debemos respetarnos, comunicarnos y vernos como iguales a fin de encontrar puntos de unión y en consecuencia crecer. Así es como nos conformamos en nuestro cuerpo académico. No fue algo forzado, fue algo que empezamos a platicar, algunos conocidos, pues yo era el más viejo del grupo, y entonces fuimos uniéndonos, ¿no? Como comercial hay más información, si quieren checar ResearchGate, ahí estamos y se pueden descargar muchos de los artículos o nos lo pueden pedir y con mucho gusto se los enviamos. Estos son algunos de los demás artículos solo con peje lagarto, hay más artículos de otras especies. Hemos estado trabajando con dietas, análisis bioeconómico, dietas para larvas, usamos microencapsulados. Aquí está el artículo de la metagenómica que hicimos, donde estábamos aislando bacterias nativas y metiéndolos para las larvas de peje. Es parte de la tesis doctoral, una de las tesis doctorales. Ya publicamos por fin, tardamos mucho, pero logramos publicar el de los genes de referencia, que son los que estamos usando actualmente para todos los de expresión genómica, y la aplicación ya de secuencias específicas a partir del transcriptoma, ¿no? Y bueno, ahí hay otra serie de artículos que, si gustan, con mucho gusto me escriben y se los hago llegar. Bueno, por mi parte es todo. Estoy abierto a preguntas, Eduardo. De acuerdo. Muchas gracias, Alfonso. La verdad, sí es mucho trabajo, Mis respetos, está muy completo tu trabajo. Felicidades a ti y a todo tu grupo de trabajo. Bueno, jóvenes, preguntas. Dice Anabel Pérez: buenos días, muchas gracias por su presentación, es un trabajo muy interesante. Mis dudas son: ¿qué diferencia la etapa prejuvenil a la juvenil? ¿Qué sucede en esos 15 días? Si quieres te leo las dos preguntas o ahorita ponlo mientras esta. Bueno, la respuesta bajo ese esquema, si nos vamos a
a lo que es las referencias viejitas de Balón en 84 y Kendall de 84, ellos nos ayudan a entender bajo al menos el esquema de los cambios en la ontogenia indirecta, que es muchos de los peces que pasan por ahí, ya sea indirecto o transicional, un periodo prejuvenil, eso lo marca Kendall, y lo que dice es que para pasar ya de prejuvenil a juvenil falta la pigmentación y falta la conformación total de escamas. Las aletas pares e impares ya están desarrolladas, pero todavía falta. Entonces, cuando se conforma o se completa la pigmentación, al que sería ya el color final, y las escamas, es cuando se considera ya un juvenil. Antes de eso es prejuvenil. Adelante, no sé si la otra. Ajá. La actividad de canibalismo se presenta en cierta etapa de desarrollo o se observa durante todo el proceso y si esta podría deberse a la densidad de siembra. Es una pregunta muy interesante y es parte de lo que estamos estudiando con César Sepúlveda y con la doctora Antonia. Este tema, nosotros tenemos la hipótesis de que es un aspecto genético poblacional y sí ahí puede haber una densodependencia. Sin embargo, a pesar de todo y aunque metamos pocos peces, tenemos el canibalismo. Este canibalismo se presenta a partir de los 5 días después de la absorción de vitelo y dura solo 10 días. Cuando pasamos a la etapa juvenil, después de los 15, 20 días después de la absorción de vitelo, inclusive ya se adaptaron al alimento balanceado, ya no hay canibalismo y de hecho podemos tener densidades gigantescas de la etapa juvenil en adelante y así los tenemos de hecho los animalitos, pero en la etapa larvalia solo es ese día. Obviamente hay un componente en donde estos animales por su ciclo de vida es un animal de más de 70 millones de años sin modificaciones, grandes modificaciones genómicas, seguramente en un ambiente pantanoso donde hay mucha competencia por alimento, pues es más fácil o más económicamente hablando, energéticamente barato, comerse a un hermano que estar buscando presas, porque se van a mantener juntos normalmente, pero siempre hay algunos, y no son muchos, pero estamos hablando del entre el 2 y el 5% de la población de larvas, aún metiendo poca densidad, que presentan el canibalismo, y si no sacamos esos caníbales, vamos a tener un par de peces muy grandotes porque convierten rapidísimo y en ese momento acaba con la población completa. Es parte del manejo y de lo que queremos ver con los mitigadores en la dieta. De acuerdo, muchas gracias. Susana Frías dice, doctor, buenos días. Quería felicitarlo por un trabajo tan completo sobre la fisiología digestiva de una especie mexicana. Mi pregunta es, además del canibalismo, ¿qué otro desafío hay en el cultivo peje lagarto? ¿O qué faltaría para el desarrollo de alimentos balanceados para esta especie? Sí, afortunadamente, como cerramos ciclo, realmente el problema principal en la agricultura es el canibalismo. Esta especie, al ser ancestral y de hecho no sufrió la segunda duplicación que muchos peces teleostios ya derivados recientes tuvieron, tiene un genoma muy conservado y esto lo que hace es que sea muy resistente a muchas cosas y además por el tipo de ambiente en el que vive y de alta temperatura, por ejemplo, no se enferma. Hemos visto animales que se cortan, por ejemplo, los arponean y los animales rápidamente se regeneran y son muy resistentes al grado que como tienen mucho moco, por ejemplo, no se enferman, no es muy fácil verlos enfermos. Les pega, si baja la temperatura a 26, 25 grados, entonces es cuando los animales se enferman y sale hongo. Y en la agricultura, si no cuidamos la temperatura, casualmente es cuando tenemos las mayores mortalidades, por ejemplo, a final de año. Normalmente el periodo de la agricultura de reproducción inicia en mayo y termina en octubre, noviembre. Las larvas, si tenemos larvas ya de final de año, son las más susceptibles cuando viene la temporada de lluvias o nortes y entonces se nos pueden enfermar de hongos. Procuramos ahí mantener algún termostatos para tener temperaturas por arriba de 28 grados. Realmente el cuidado que necesitamos es el gran manejo que se requiere y las dietas ya las hicimos. La dieta que el doctor Frías Quintana junto con el doctor Emir y los otros colegas que hemos venido desarrollando ya la tenemos. Es una dieta que de hecho hicimos transferencia tecnológica
para iniciar, larvas de iniciación, en larvas de iniciación, en precrianza y engorda. Tenemos ya las dietas desarrolladas, ya validamos una dieta comercial con una empresa en Guadalajara, en una de las granjas. Justamente ahí hicimos la validación de la fórmula de peje lagarto. Entonces, de hecho, tenemos un extrusor nosotros pequeñito ahí en el laboratorio, entonces hacemos nuestras dietas ya no compramos. Compramos los ingredientes y hacemos las dietas para larvas. Estamos en un proceso de que queremos hacer una protección de la formulación para ver de ahí a empezar a hacer algo ya un poco a nivel comercial, como si fuese una empresa universitaria, cosa que es complicada, pero bueno, estamos tratando de hacerlo. Perfecto. Gerardo Salvador Reyes, gracias por la presentación. En su grupo solo han trabajado con el género Atractosteus o también Lipososteus. ¿Y cuál de estos es mejor para la acuicultura? Sí, en el caso de nosotros hemos trabajado muchas especies. Lepisosteos no, lo que sería el catán, porque esa especie está del norte de Veracruz, Tamaulipas, hacia Estados Unidos. Entonces, por cuestiones de translocación, pues nosotros no podemos meternos a trabajar directamente los animales. En algún momento se tuvo una colaboración con la gente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes han trabajado Catán para también aspectos de bioquímica digestiva, fisiología y todo, pero bueno, ellos ya desarrollaron mucho esa etapa y con la gente de la Universidad de Nichols, ahí en Luisiana, en algún momento a ellos les echamos la mano y nos colaboramos para que arrancaran la parte de la agricultura del Catán y se logró, esto estoy hablando que hace más de 10 años. Entonces, eh, nos hemos enfocado mucho a las especies nativas y las mexicanas y colaboración con algunas especies en el mismo ámbito en Centroamérica y algo, por ejemplo, en Sudamérica, en Perú, en Chile, estamos tratando de colaborar con peces marinos allá en la parte de fisiología digestiva. Entonces, sí, ahorita lo que verán mucho siempre es peje lagarto, es lo que más hemos publicado, aunque tenemos de otras especies. De acuerdo. Muchas gracias. Jan Renato, Renato, buenos días, excelente trabajo. Doctor, una pregunta que quizá esté un poco desviado del tema. ¿Qué diferencias han observado en el valor nutricional del organismo, ya sea calidad a nivel proteína o perfil lipídico, con con las diferentes dietas con las que han experimentado, en función del mejor alimento para la fisiología digestiva del organismo? No, muy buena pregunta. No lo presenté ahorita. Tenemos un artículo publicado donde evaluamos los alimentos comerciales contra el alimento que desarrollamos y que nos notificó la empresa en Guadalajara. Ahí hicimos dos partes del estudio, el análisis de la calidad del músculo, el químico proximal de la pulpa de los animales engordados, porque los engordamos durante 6 meses, sacamos la pulpa, hicimos el análisis químico, la dieta que diseñamos, los animales salieron con muy poca grasa, una gran cantidad de proteína, comparado con alimentos de trucha, con el alimento comercial que hemos usado. Crecen obviamente en biomasa, crecen un poco más con el de trucha porque están más gorditos por la grasa. Sin embargo, la calidad de la pulpa es muy buena cuando usamos el elemento que diseñamos, que es súper, así se llama. Y ese lo llevamos a un trabajo de análisis sensorial. Entonces dimos 150 personas, preparamos las muestras a doble ciego, probaron la pulpa, la carnita preparada asada, y luego nos contestaron dos encuestas, una con relación al consumo de pescado y principalmente peje lagarto y su gusto, y la otra de las cuestiones organolépticas. Y obtuvimos resultados bien interesantes donde los animales de la dieta que diseñamos les gustaba más porque no sabía, bueno, contra animales silvestres también, que dicen que saben a lodo, como las tilapias. Bueno, les gustaron más los de alimentos comerciales que los de alimento, los silvestres, y eso rompió un mito. Es un trabajo que no se los presenté, pero igual está en ResearchGate si lo gustan descargar. Ahí están los resultados del análisis sensorial y de la calidad de la carne. Muchas gracias. El doctor Ricardo Pérez, felicitaciones por su trabajo. ¿Qué es lo que falta para detonar el cultivo de la especie? Yo creo que aquí es una cuestión de voluntades. Gracias, Ricardo. Tengo el gusto de conocer a Ricardo hace varios años también. Este, Hay alrededor de
10 laboratorios de producción de semilla de peje lagarto ya aquí en la región, no solo en Tabasco, sino en Chiapas y en Campeche. Entonces, ya digamos que la demanda de semilla no está cubierta al 100%, se necesitaría alrededor de producir más de 500,000 alevines al año para poder cubrir la demanda de consumo, por ejemplo, de pescado o de peje lagarto. Y las granjas comerciales, estamos hablando que hay alrededor de 15 granjas donde engordan peje lagarto. Sin embargo, la producción no llega ni a 50 toneladas y la demanda en el estado, solo en el estado, es alrededor de 300 toneladas al año de peje lagarto. ¿Cuál es el problema? Que como la zona de pantanos de Centla es una zona protegida, pero todavía ahí se pesca peje lagarto, y además también en la región de los ríos también se pesca peje lagarto, compites contra un precio que es un precio muy bajo, el que los pescadores luego comercializan. Entonces, tienes la disyuntiva de que obviamente, aunque no es caro producir peje lagarto porque no necesitamos, por ejemplo, en una gran cantidad de energía eléctrica, no necesitamos aireación como sería con tilapia u otras especies, aún así hay un costo que va a ser mayor comparado contra animales pescados de silvestres. Entonces, yo creo que tiene que ver, darle ese valor agregado que hay algunas empresas que lo están haciendo, ya sea que usen la pulpa y hagan guiso o algo y lo comercialicen, o que se le dé el certificado, es decir, como en la tilapia, te vende un peje lagarto vivo de laboratorio, perdón, de vivero, como le dicen aquí, y en ese momento la gente va, de hecho sí van en los laboratorios que producen lo que engordan en las granjas, va la gente a comprar tilapia y peje lagarto, es lo que estamos impulsando. Una cosa que le llamamos diversificación acuícola, en donde no hay que cambiar el cultivo de tilapia. Tilapia ya se quedó aquí en Tabasco, como en todo el país y en el mundo. Pero los tilapicultores estamos impulsando a que metan las especies nativas para que tengan un segundo producto, ya sea peje lagarto o mojarras nativas, que tarda más tiempo en crecer, pero es otro producto, ¿no? No comparemos peje lagarto con tilapia o mojarras nativas con tilapia, porque son dos especies diferentes. Cuando yo voy a un restaurante de mariscos, puedo pedir un día robalo y otro día me prefiero comerme un filete de mero, por ejemplo. Entonces depende mucho de eso. Es exactamente lo mismo. Entonces poco a poco se está rompiendo, pero todavía no llegamos a que peje lagarto sea ya una especie que se produce en altas cantidades en el estado. De acuerdo. Eh, la doctora Danitzia. Hola Alfonso, vi que usaban hormonas para iniciar la reproducción. ¿Han probado el manejo del fotoperiodo y la temperatura para estímulo de madurez gonadal y reproducción fuera de temporada reproductiva? Sí, hemos estado haciendo algunas pruebas, sobre todo uno de los colegas que ya ahora ya se jubiló, porque él trabajó todo lo de temperatura, prefiriendo un térmico para tratar de buscar mejores crecimientos y reproducción. Peje lagarto, si está en la temporada reproductiva en los estanques del tamaño adecuado, puede desovar de forma natural. Sin embargo, si queremos reproducirlo ya en los periodos, ya sea más temprano o un poquito más tarde y programar el desove, necesitamos inducir con el Ovaprim, perdón por la marca, ¿no? Pero con la LH-RHA, y nos funciona muy bien una sola dosis, no se requiere altas concentraciones y como es un análogo, pues no hay resistencia. Entonces, tenemos animales que tienen hasta 30 años, hembras, desobando, y cada año se les da su piquetito, y algunas, cuando sabemos que ya están, no hay dimorfismo sexual en peje lagarto, entonces hacemos un palpado, más o menos se detecta cuál es la hembra, que normalmente además es la más grande, y es cuando metemos algunas hembras para buscar el estímulo, alguna se pica y alguna no, y tratamos de obtener, por ejemplo, cuando necesitamos muchos animales, un desove masivo. Pero generalmente por eso usamos la LHRHA para poder programar los desoves para los experimentos que necesitamos. De acuerdo. Ricardo Pérez, gracias. Eh, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. También Danitzia dice gracias. Ah, ¿alguna otra pregunta, comentario para el doctor? Mm, pues creo que no. No. Bueno, a ver, espérate, hay uno.
Bueno, Mimi dice qué gusto verte, Alfonso. Saludos. Ah, qué gusto. Bueno, Alfonso, pues muchísimas gracias, la verdad, Ah, muy, muy interesante la plática, el avance que se tiene con la especie se ve que es bastante y que todavía falta, ¿no? Y la verdad, el grupo que tienes está muy completo. Felicidades y pues, no me queda más muchas que gracias. agradecerte por esta plática, que la verdad muchos generó curiosidades y pues nosotros, ya ves, no nos tocó la suerte lo del proyecto, pero seguiremos insistiendo, como dices, ¿no? Para lograr Sí. trabajar también junto contigo y el peje lagarto, ¿no? No, no, de Pues hecho, hago el comercial contigo, Lalo, y lo comento públicamente, pues metimos el de fagos para ver cómo es el efecto del fago en peje lagarto también. Y bueno, en algún momento seguramente se logrará conseguir el financiamiento y probaremos los fagos en peje, porque siempre surgen estas curiosidades y estas investigaciones nuevas. Lo de los microplásticos, por ejemplo, pues fue algo que no, yo no había pensado en trabajar, pero justamente está tan, diremos, de moda el tema de microplásticos que ahora pues, lo vamos a analizar, ¿no? El petróleo, que en Tabasco es algo que aquí hay, y la contaminación por hidrocarburos es enorme, y por eso hicimos algo, hemos hecho con plomo, por ejemplo, también algún trabajo, no en peje, pero sí en tilapia, y poco a poco pues estamos tratando de ampliar los campos con nuevos colegas, además siempre estamos buscando integrar y colaborar, entonces pues estamos abiertos a cualquier cosa, ¿no? Muchísimas gracias, Lalo, por invitarme y es un gusto verlos. Ojalá para una próxima sea en vivo y ya la pandemia nos deje movernos. ojalá, ojalá. Bueno, Alfonso, pues muchísimas Vale, gracias. muchas gracias. Quien guste, la plática va a ser transmitida. Contacte a Horacio Sandoval para que tengan acceso a la plática y con gusto se les proporcionará. Un gusto. Saludos a la familia, Alfonso, y Un que se abrazo encuentren también muy bien. allá a todos y muchas gracias, muchos amigos por allá. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Chao. A ti.